Continuamos con más aquí en las noticias de la mañana, y al inicio de este espacio ya le platicaba sobre las reacciones que han surgido en torno a la propuesta del diputado Alejandro Robles de querer obradorizar, así lo dijo al Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con el morenista, el objetivo es fomentar la austeridad, la honestidad, así como el manejo responsable de las instituciones, y vamos a platicar precisamente con él, con el diputado federal de Morena, Alejandro Robles. Diputado, ¿cómo está? Buenos días. Mario, ¿qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por la oportunidad de poder dirigirme a tu apreciable audiencia. Gracias. Pues vaya que causó mucho revuelo esta frase, particularmente de obradorizar al Poder Judicial de la Federación. Explíquenos, a ver, ¿qué es puntualmente a lo que se refería con este término? Sí, generó mucho revuelo, pero no es otra cosa más que lo que hemos estado luchando, los principios que ha enarbolado López Obrador, la premisa capital de por el bien de todos, primero los pobres. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. A nosotros nos inquietan en particular la desobediencia que ha habido ministros a la Constitución. En el artículo 127, fracción 2, se estableció precisamente que nadie debía ganar más que el presidente de la República, y habla mucho de ellos. El haberse amparado, siendo ellos quienes resuelven las sentencias, pues te habla de un conflicto de interés en el que viven. Es un de los tres poderes, es un poder que se ha conducido en la opacidad, en la oscuridad. Y cuando digo obradorizar, te puedo decir un concepto más amplio, que se trata de democratizar el Poder Judicial. De hecho, mi iniciativa que he presentado trata de eso, de llevar a elección a ministros y ministras, y no es algo que yo esté inventando, es en la historia y en otros países así se lleva a cabo. En la Constitución del 57 así era establecido. De hecho, Benito Juárez toma la presidencia por haber ocupado la presidencia de la Corte siendo electo. Entonces, no estamos nosotros trayendo mafufadas, ¿no? Y además lo estamos planteando con toda la seriedad y para que haya una discusión, porque también nos invalidaron el Plan B, totalmente carente de sustento legal. La Corte ha actuado de facto, por eso yo le llamo que nos dieron un golpe judicial. Uno de los argumentos que utilizaron para invalidar el Plan B, Mario, fue la ausencia de deliberación para la aprobación de esta ley. Y yo me pregunto, yo no tengo en la historia legislativa recuerdo de una legislatura que hubiera llevado los temas no solo a discusión al pleno, sino a las calles. Nosotros hicimos foros en universidades, en plazas públicas, donde estábamos planteando por qué tenía que terminarse el INE de los privilegios de Lorenzo Córdoba. Y ellos salieron con la cantaleta esta de que el INE no se toca, y después con el INAI no se toca, y ahora con lo de la Suprema no se toca. A nosotros nos preocupa mucho la Suprema Corte, porque además, desde que Norma Piña tomó la presidencia de la Corte, ha habido una serie de favores al crimen organizado que nos inquieta mucho. Vemos con consternación lo que está sucediendo, y para ponerte el ejemplo, estaba siendo condenado García Luna en Brooklyn, y aquí nosotros en México abriéndole las cuentas a todos sus prestanombres. Entonces, eso es indiciario precisamente de que obedece a intereses que no son los del pueblo de México. Y sobre todo están con este prurito de atravesarse en las grandes obras de la transformación, lo que es el Transísmico, lo que es el Tren Maya, lo que son los aeropuertos, y con un abierto deseo de suspender las obras. Ya, ahora, entonces, sí, Mario, diputado, escucho, mira, además de este asunto de lo que usted mencionó, hay esta idea de querer que se renueve la Suprema Corte de Justicia, que los ministros y ministras sean electos por un voto popular. Yo he platicado con otros representantes de Morena y les he dicho, bueno, finalmente el presidente en turno, el presidente López Obrador, ya envió propuestas de 4 ministros y va a enviar otras 2 a finales del año. Envió propuestas de los ministros que considera que son los que tienen el mejor perfil, aunque ya después, cuando están en su cargo, pues al presidente López Obrador no le ha gustado cómo han votado por lo menos 2 de los que él propuso, pero él, con la representación que le da al pueblo, con la que llegó
en el 2018 a la presidencia de la República con esa representación, propone al Senado a las ternas y el Senado también con la representación popular elige a los ministros y ministras. Es decir, ya tiene representación popular de alguna manera los integrantes del Poder Judicial. De alguna manera, pero nosotros queremos que sean independientes. No estamos planteando esta iniciativa para que nos obedezcan. Estamos planteando esta iniciativa para que se sujeten al orden constitucional, a los principios. No es un tema de quito a unos, pongo a otros para que me obedezcan a mí. Mira, tenemos el antecedente del INE. En el asunto del INE, el planteamiento de las cuotas y de los cuates era 2 Morena, 1 el PRI, 1 el PAN. ¿Y qué dijimos? No estamos buscando poner un militante allí. No, se acabó el régimen de las componendas, de las cuotas y los cuates. Por eso no estamos contra la transparencia, estamos contra estos órganos que fueron para cumplir favores, como es el INAI. Entonces, y la Corte está sucediendo lo mismo. No es un asunto de que queremos que sean que estén cumpliendo los deseos del líder en turno, del presidente en turno, como así se habituaba. Saldívar lo comenta muy bien cuando está el tema del ABC, cómo llega Gómez Mon a nombre de Felipe Calderón a pedirle el carpetazo, ¿no? Y a cobrarle el favor del nombramiento. Entonces eso es lo que queremos que termine, porque Andrés Manuel, su sexenio está por terminar, ¿no? Entonces, por eso decimos obradorizar. Termina el sexenio de López Obrador, pero los principios, los hombres, las personas somos finitos, pero los principios son eternos. Y por eso les molestó el término obradorizar, porque se puede terminar y agotar el sexenio, sí, pero los principios se quedaron, Mario, porque eso es lo que la gente decidió en 2018, creo que es lo que la gente refrendó cuando nos dio la mayoría en 2021, y yo veo que en el Estado de México se va a refrendar. Por eso tengo fe en que mi propuesta de reforma constitucional pase, porque se van a dar cuenta los grupos que están ahorita en el Va por México, pues que ni juntos se son útiles. Entonces, tengo fe en que podamos aprobarlo, y si no, en última instancia ya está la propuesta de la consulta, que la gente decida si deben ir o no a la urna. Ya comenzarán estas discusiones. ¿No están invadiendo en el legislativo digamos, el otro poder, el poder judicial, con estas declaraciones y con las propuestas y con este asunto de la consulta? ¿No hay una invasión ahí en facultades o están metiéndose a otro poder? No, es la lucha contra la corrupción, y la corrupción hoy está agazapada en las togas entre jueces, magistrados, ministros. Quisiéramos también acotarlo, como lo ha también compartido el presidente de la República. Hay gente excepcional en la Corte, hay gente excepcional en los juzgados, hay jueces que sí realmente tienen una visión pro homine, pro persona, que realmente están por el dictado de la justicia y no por la aplicación arbitraria de la ley, ¿no? Entonces estamos confiados en que va a ser posible. Vamos a tener también apoyo de la gente que trabaja en el Poder Judicial, de las jueces, magistrados, ministros, para que es por el bien de México, es la democracia. Eso es todo. Y les decía que si se oponían íbamos a ir por una consulta más allá de una reforma al Poder Judicial, sino un constituyente, para que todos estos principios sean mandato constitucional, ¿no? Eso es. Por eso les decía la Constitución humanista del siglo XXI, como definió Andrés Manuel. El obradorismo que definió por Andrés Manuel, el concepto que utilizó fue el humanismo mexicano, Mario. ¿Van a proponer una reducción en el presupuesto del Poder Judicial de la Federación o buscar ir por los fideicomisos que tienen? Ahora, pues comenzará ya a discutirse este tema en el gobierno, la Secretaría de Hacienda, y tendrá que ir en septiembre, ¿no? A la Cámara de Diputados. Ahí yo ya introduje una propuesta. Esta propuesta de la reforma constitucional, el artículo 96, la acompañé con una ampliación en el peculado, y decimos que todo aquel que distraiga recursos públicos para destinarlos a fideicomisos para su beneficio va a ser sancionado, equiparado al peculado eso. Y estamos planteando un transitorio para que devuelvan esos recursos a la Federación en un mes a partir de entrar en vigor la reforma. Yo tengo fe en que esa pase, porque a diferencia de la elección de ministros, que obedece a una reforma constitucional, se trata de una reforma al Código Penal,
para estar precisamente tipificando esto que han estado haciendo muchos de los órganos autónomos y en especial los tribunales en el país, que son estos fideicomisos, los cochinitos que traen ahí muchos poderes judiciales en nuestro país, desafortunadamente. Bueno, pues vamos a estar pendientes de todo lo que suceda con este asunto y le agradezco estos minutos, diputado Alejandro Robles. Al contrario, gran fin de semana para ti y para toda tu audiencia. Igualmente, Abrazo, Mario. hasta luego. Gracias.